Hola a todos. En esta oportunidad no voy a hacer un videíto como los tengo acostumbrado en Instagram, cortitos para un reel, sino que nos vamos a explayar un poco más eh, a los fines de alertar a la juventud cristiana sobre todas las cosas de un personaje de las redes sociales que puede llegar a traer mucha confusión a la juventud cristiana, a los que creemos en el Señor Jesucristo, a los que nos hemos amalgamado a la iglesia del Señor. Y bueno, este personaje puede llegar a traer algunas cuestiones confusas acerca de nuestra doctrina, nuestra fe, de lo que creemos. Y bueno, lo hago en virtud de algún pedido que me hicieron algunas personas y también por amor a la familia de la fe, a la juventud cristiana. Eh, Porque bueno, es sabido y harto sabido de hecho en las escrituras de que siempre el pueblo de Dios luchó contra falsos maestros y falsos profetas ya desde el tiempo de Israel. Bueno, los hubo en el pasado, los hay en el presente y los va a seguir habiendo hasta el regreso del Señor Jesucristo. Eh, Esto lo confirmó el mismo Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Judas. Está en todo el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento, o sea que es algo que el cuerpo de Cristo ya lo sabe. Pero bueno, hemos sido llamados a refutar, a instruir, a discernir, a juzgar los espíritus, como dice el apóstol Juan. ¿Quién es este personaje muy polémico y muy conocido en las redes sociales? Lamentablemente. Y estamos hablando de este personaje, Javier el Evangelista, que de evangelista no tiene nada. Antes de que comiencen con los clichés de siempre, no juzgues, quién sos para juzgar, quién sos para... Bueno, a los que amamos la verdad y tenemos una ferviente pasión por defenderla y a los que amamos también al cuerpo de Cristo y no queremos que sean confundidos, eh, nos apoyamos en las escrituras para refutar esto, como por ejemplo Judas cuando nos enseña que tenemos que luchar fervientemente, ya que algunos se han infiltrado, dice algunos individuos para condenación, siguen luchando vigorosamente, dice Judas. Después el apóstol Pablo en 2 de Corintios hace mención de que debemos destruir los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Sí, bueno, entre otros pasajes. Así que a los que seguramente me voy a ganar algunos enemigos que van a empezar como siempre a tirar. Y bueno, pero bueno, me tiene sin cuidado. No lo hago ni para ellos, ni tampoco lo hago contra este personaje, ¿no? Él ya eligió y es lo que decide creer y es lo que promulga, lo que predica y allá él. El problema es la confusión que puede traer el cuerpo, porque algunos me dicen, y bueno, pero deja, ¿qué importa lo que hable? No, la verdad sí importa. Por él, bueno, deseo que se pueda arrepentir de su error. Pero el problema es la confusión que puede traer a cristianos, sobre todo a los que están iniciando en la fe, que pueden llegar a tomar como referente este personaje, cuando la realidad es que no debería ser así, porque no tiene nada que ver con la fe cristiana. De hecho, lo que voy a exponer en el video es precisamente de que es un falso maestro a la luz de lo que dice la Biblia, ¿sí? En nuestro fundamento para defender la palabra de Dios no es ni nuestro comportamiento, ni lo que sabemos, o cuánto hayamos estudiado y demás, sino que la defensa del Evangelio es en base al mismo Evangelio. Y discernimos y juzgamos, como dijo el Señor Jesucristo, juzguen con justo juicio. O como dijo el apóstol Juan, debemos juzgar todo y discernir todos los espíritus. O como el apóstol Pablo que expuso a Himeneo, a Fileto, o el apóstol Juan a Diótrefes, y bueno, así exponiendo con nombre a quienes estaban enseñando otro evangelio. Bueno, en este caso lo que yo voy a exponer es lo que él enseña. Repito, no tengo nada en contra de él, de hecho, él me tiene bloqueado en las redes sociales. eh,
Cuando el año pasado yo lo expuse y le dije bueno, que hiciéramos un debate, le pregunté, bueno, no me contestó, directamente me bloqueó. Eh, Así que no es contra él. Además, para una dialéctica y un debate ya lo hizo Santi de Rincón Apologético y bueno, lo paseó y lo expuso y nada, o sea, sin palabras lo dejo. Eh, la rompe Santi, así que no es contra Javier, aunque estoy en contra de lo que predica por la confusión que puede traer a la familia de la fe, ¿sí? Para que veamos algunas cositas que le enseña. Él está muy en estrecho con la ideología de género, es muy pro agenda LGBT. eh, bueno, acá lo vemos, Pad con la X, siempre ahí como metiendo el lenguaje inclusivo. eh, Critica la Biblia, acá está un claro ejemplo, entre otros videos que tiene, ¿no? Él critica la Biblia y dice que la Biblia no es la palabra de Dios. Ahora vamos a profundizar en eso. Bueno, acá vemos otro mensaje un poco confuso, ¿no? Como que Dios, pobre Dios, todavía no se ha encontrado a sí mismo y se está buscando en nosotros. No sé qué Dios será, porque nuestro Dios es completo, absolutamente perfecto, moralmente perfecto, y no creo que necesite buscarse en nosotros, sino todo lo que hace es para alabanza, honra, gloria de su propio nombre y por pura gracia, ¿sí? No porque Él necesite algo. Pero bueno, esto es una expresión. Dios se busca a sí mismo en nosotros de su filosofía, su ideología. Porque ¿por qué trae tanta confusión y por qué hay algunos cristianos que todavía lo escuchan y creen que puede ser un referente? Porque él mezcla toda una sopa ideológica. Mezcla un poquito de fe cristiana, lo que le conviene, mete un poquito de ideología de género, mete un poquito de sincretismo, mete sus experiencias personales y bueno, todo eso hace una sopa vomitiva y sobre todo antibíblica y antidios. Pero ¿por qué uno lo debe y lo tiene que considerar como un falso profeta, un falso maestro o un hereje? Aunque la palabra suene fuerte. Primeramente porque niega que la Biblia, ¿sí? La Santa Biblia, la Biblia, los 66 libros que tenemos los cristianos, él niega que sea la palabra de Dios, ¿sí? Él dice que la Biblia no es de ninguna manera la palabra de Dios. Que la Biblia la escribieron algunos personajes de hace 2000 años atrás, que era para ellos en realidad, y que la escribieron con sus virtudes, con sus defectos, eh, pero que de ninguna manera es para nosotros, de que de ninguna manera fue la palabra de Dios como la toma la iglesia hoy. Bueno, entonces, a partir de ese fundamento que él tiene, todo lo que construya por encima de eso, siempre ya va a estar errado, ¿sí? Nosotros los cristianos, que hemos reconocido al Señor Jesucristo y que tenemos una fe genuina, una fe que comporta por lo menos tres aspectos importantes. Primero, un aspecto volitivo, donde voluntariamente decidimos seguir a Jesucristo reconociéndolo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro Maestro. O sea, nos regimos por sus leyes, por sus mandamientos. Después, la fe nuestra también comporta un aspecto emocional. Todas nuestras emociones y nuestros sentimientos son hacia Dios en forma de adoración. No solamente lo reconocemos como un dictador al Señor Jesucristo, lo reconocemos como nuestro Señor, nuestro Rey, pero en amor. O sea, todos nuestros sentimientos hacia Dios son de amor, de devoción y de adoración. Y tercero, comporta un aspecto intelectual, en donde aceptamos una verdad que se entiende intelectualmente. ¿Y todo eso de dónde lo sacamos? ¿Qué verdades hablamos? Bueno, de todo lo que Dios ha plasmado en las escrituras, en la Biblia. Un libro escrito en un plazo de casi 1500 años por más de 40 autores, que todos tienen una doctrina en común, que todos hablan lo mismo, más allá de que no se conozcan entre sí. Es un libro eh, totalmente divino. ¿Sí? No es un libro más, de hecho no hay en la historia de la humanidad ninguna obra literaria como la Biblia.
Por eso es que es nuestro fundamento y de ahí construimos nosotros todo lo que hace a la iglesia, todo lo que hace a nuestra doctrina. Porque si no, ¿en qué nos basaríamos? O sea, ¿en qué nos basaríamos si no tenemos la Biblia para empezar? Tendríamos que sumarle algún otro libro, como hacen los testigos de Jehová o los mormones, o la misma iglesia oficial, la iglesia católica que une la tradición de la iglesia y lo suma con la Biblia y otros libros deuterocanónicos, algunas veces apócrifos también, y todo eso para ellos hace la palabra de Dios. Los mormones, por ejemplo, tienen el libro del Mormón, los testigos de Jehová tienen el Atalaya, como también sus fundamentos y palabra de Dios. Bueno, para nosotros los cristianos solamente creemos en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, creemos en la inspiración divina de esos libros, porque se nos ocurrió a nosotros, no porque la misma Biblia lo dice. El Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra habló de que todo el Antiguo Testamento hablaba de Él. Dice, todas las escrituras hablan de mí, él le decía a los fariseos. En más de una oportunidad, Pedro también le dijo, es necesario que se cumpla todo lo dicho por mí en las escrituras, en la ley y en los profetas. Ese era el canon del Antiguo Testamento, las escrituras o los salmos, los profetas, todos los escritos de los profetas y la Torá, la ley. Entonces, después se añadieron todos los evangelios que hablan de Jesús y las cartas paulinas y las cartas pastorales y el Apocalipsis. Todo eso hacia a nuestra doctrina, es la Biblia, nuestro fundamento. Entonces, la iglesia desde sus comienzos aprobó, ¿sí?, de que la Biblia sea la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona que niega que la Biblia sea la palabra de Dios no puede ser considerado dentro de la rama del cristianismo, de ninguna manera. Pero bueno, Javier lo que hace es negar las escrituras. Él dice que no es la palabra de Dios, que fueron algunos loquillos ahí que escribieron para ese tiempo y ya está, que es un libro caduco. Pero es curioso y contradictorio porque todas las cosas que él habla acerca de Jesucristo las saca de la Biblia. O sea, es como que no se entiende demasiado. Él considera que Jesucristo vino y se hizo carne. Bueno, eso lo saca de Juan, que está en la Biblia, una Biblia que él niega. Habla de situaciones que tuvo Jesucristo con los fariseos, que también la saca de la Biblia. De otra manera no podríamos conocer la vida o el ministerio del Señor Jesucristo. Es verdad que hay libros extra bíblicos que confirman la existencia de Jesucristo, pero no son escritos inspirados por Dios. ¿Y de dónde sacamos nosotros que sean libros inspirados por Dios? Lo dice el apóstol Pablo también. Segunda de Timoteo 3, 15 o 16, dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para la obra. O sea, lo estoy parafraseando un poco, pero es para eso la escritura. Después el apóstol Pedro, en una de sus cartas, confirma que los escritos de Pablo, por ejemplo, están a la misma medida que toda la escritura. Y dice, aunque algunos indoctos intenten torcerla, el apóstol Pedro, discípulo de Jesucristo, confirma que lo que escribe Pablo está a la altura de todas las otras escrituras. Entonces, no hay forma de que como cristianos podamos considerarnos seguidores de Jesucristo y a la vez negar la Biblia como palabra inspirada de Dios. Al negar que la Biblia sea la palabra de Dios, consecuentemente estamos negando la deidad de Cristo. Estamos negando todas las doctrinas fundamentales que tenemos como cristianos, como por ejemplo la Trinidad, el arrebatamiento, algo que Javier se le ríe y niega el arrebatamiento, el traslado de la iglesia. Bueno, ataca mucho a la institución de la iglesia como tal, critica doctrinas fundamentales, habla de que la iglesia es estar en la calle, todo ese cliché que se usa mucho en el cristianismo progresista, en ese cristiano de izquierda. Y la realidad es que la iglesia es la iglesia y la iglesia es externa e interna. La institución de la iglesia es correcta, o sea, debemos tener una institución.
para aquellos que no saben, la iglesia no es no congregarse y ser yo soy iglesia. No, somos iglesia todos unidos, unánimes y juntos cuando nos amalgamamos al cuerpo de Cristo, Él como cabeza y nosotros como su cuerpo, su extensión. eh, la iglesia comporta también tres aspectos. Primero existe la iglesia universal, no la iglesia universal del pastor Joao, sino la iglesia universal de todos aquellos creyentes desde el comienzo de la iglesia en Pentecostés hasta que el Señor Jesucristo la venga a buscar en el arrebatamiento. Todos los cristianos que vivieron, más los que serán añadidos en el futuro hasta que Jesucristo venga, todos esos componemos lo que es la iglesia universal de Cristo, la novia de Cristo. Después comporta una iglesia local, una membresía. Eso lo vemos, por ejemplo, en las cartas a las 7 iglesias, en las cartas de Pablo a Colosas, a los tesalonicenses, a los corintios. O sea, había iglesias locales, ¿sí? Por una cuestión lógica de tiempo y espacios, se necesita de la iglesia local, ¿sí? De tener una localía, una membresía. Además, si uno lee las cartas, sobre todo las de Pablo, cuando regula el orden, por ejemplo a Timoteo, le habla de presbíteros, de diáconos, ¿sí? Santiago habla de ancianos, Juan también habla de ancianos. Entonces, obviamente está hablando de una estructura que únicamente se puede llevar a cabo dentro de una iglesia física. De otra manera, los dones de Romanos 12, de Corintios 12, de Efesios 4, ¿dónde podría ejercerse si no es dentro de una localía, dentro de una iglesia física? Me es imposible, ¿sí? Entonces, lo que hace este personaje es atacar a la iglesia, ¿sí? Atacar a la institución de la iglesia. La iglesia se compone de tanto la actividad interna como de la actividad externa. Es verdad que a veces la iglesia se encueva mucho puertas adentro, o a veces está puertas afuera mucho tiempo, pero la verdad es que se compone de ambas cosas. Bueno, él golpea mucho contra la iglesia, contra los pastores, contra las ofrendas, contra los diezmos. Se burla de sacramentos como la Santa Cena del Señor, instituida en la palabra de Dios. Se burla, dice que no es comer un pedacito de pan o tomar un poco de vino, se le ríe a eso, se le ríe a los diezmos, a ofrendas. Bueno, yo creo que él está muy dolido con la iglesia, algo le tiene que haber pasado y bueno, en vez de sanarse por ahí, prefirió hacerse influencer y darle con todo. Y este evangelio, este cuasi evangelio, queda cómodo a muchos, ¿sí? Al que no le gusta congregarse, al que no le gusta servir, al que no le gusta dar, al que no le gusta invertir tiempo ni dinero en el reino de Jesucristo, le cae como anillo al dedo, porque como que queda bien con Dios y queda bien con el diablo, un poquito y un poquito es un evangelio que le cae cómodo al que no quiere mantenerse en santidad, al que no quiere pagar un precio. Pero bueno, ¿por qué Javier no puede ser considerado un referente cristiano por lo que enseña? ¿Sí? Naturalmente por eso. Acá tenemos dos videos que la verdad son nefastos. En el del lado izquierdo, que está con el pela Cristian Elazarte, si no me equivoco, también yo hablé con él por las redes. Bueno, me terminó bloqueando también. Porque hablan en contra de la Biblia. Por ejemplo, Cristian Elazarte dijo que Abraham era un demente, que Pablo era un machista, que Abraham cómo va a querer matar a su hijo, que nosotros no podíamos predicar de eso, cuando ese fue el acontecimiento más importante que considera la Biblia para demostrar la fe de Abraham. De hecho, eso lo posiciona en el Salón de la Fama de la Fe en Hebreos 11. Pero bueno, él lo critica, dice que es un demente, que cómo va a hacer eso y que nosotros no podríamos predicar de eso. El segundo video, bueno, es totalmente palurdo en el lenguaje, obsceno. Se los voy a mostrar para que vean que una persona que ha nacido de nuevo no puede hablar así. Lo vemos, a ver, un toque. Es este, creo. El que es gay, el que es bi, el que es hetero y punto. Es un tema de cada uno. ¿Qué tengo que estar yo metiéndome y orando por la sexualidad del otro? No se puede orar por la sexualidad de nadie. ¿Qué espíritu de qué? ¿Cuándo oramos por el espíritu de putudez que reina en el mundo? ¿Cuándo oramos por la gilada de las iglesias? ¿En qué momento? ¿Nunca vamos a orar? No, pero nos vamos a preocupar por el polvo que se echaron dos personas del mismo sexo. Come on, bro. Paludo.
totalmente palurdo, obsceno el lenguaje. Pero bueno, él está muy, muy, muy a favor de la homosexualidad, del aborto, de la ideología de género, como decía al principio. Y a ver, nosotros los cristianos no tenemos nada en contra de la sexualidad de nadie. Cada uno puede elegir vivir como quiera. Después rendirá cuenta delante de Dios de la forma en la que eligió vivir, así como el que eligió serle infiel a su esposa, el que eligió ser infiel a su novia, el que eligió ser promiscuo o el que eligió una sexualidad contraria a la que la Biblia enseña, puede hacerlo, hay libre albedrío para eso. Aunque Dios lo prohíba, lo permite. O sea, es como que cada uno puede vivir como quiera, ¿sí? Pero, pero bueno, nosotros como cristianos tenemos que realmente decir lo que la Biblia dice. La Biblia está en contra de una sexualidad distinta a la que Dios estableció y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en una sola carne, punto. ¿Sí? De hecho hay versículos categóricos acerca de que Dios desaprueba la homosexualidad y que no heredarán el reino de los cielos. Pero bueno, al margen, no me quiero meter en ese terreno. Lo que este personaje hace es atacar mucho a la Biblia, atacar mucho a la iglesia, al cristiano que decide vivir su vida entregada a la actividad de la iglesia. Por lo tanto, no puede ser considerado un referente cristiano, ¿sí? Insisto, se hace llamar evangelista, un término que lo saca de la Biblia, en Efesios 4, creo que el versículo 8 u 11, bueno, un término de un libro que él niega como inspirado por Dios. Entonces, no sé, evangelista de qué se haría. La idea de este video era esa, exponer alguna de las enseñanzas que este loquillo da para que tengamos cuidado, que no tomemos referente a cualquiera que diga Señor, Señor, ¿sí? Aunque parezca que tenga buena onda, se deje la barba y que hable con un lenguaje juvenil, ojo, debemos discernir y juzgar con justo juicio. Bueno, oramos por él para que pueda retrotraerse de su error, arrepentirse, tener convicción. No va para él, no va ni para él ni contra él este video, sino contra lo que enseña y en favor de los cristianos, insisto, para que no tomen a esta persona como un referente, ¿sí? Algunos me dicen por ahí, bueno, pero no te enrosques porque al fin y al cabo predica de Cristo. No, eso es un error. Porque ¿qué Cristo? ¿Sí? Pablo dijo en Gálatas, maldito el que predique otro evangelio. O sea, o predicamos al Cristo de la Biblia o no predicamos nada. Porque si predicamos otro Cristo, es un falso Cristo. ¿Sí? Si predicamos un Cristo que lo construimos a partir de nuestra experiencia, nuestras emociones, nuestras vivencias, un poquito de la Biblia, un poquito de la historia secular y demás, estamos creando un tremendo ídolo, como lo hizo el pueblo de Israel con los 2 becerros de oro, creyendo que había hecho a Dios. ¿Sí? Entonces, ojo al piojo con este personaje. ¿Sí? No tiene nada que ver con la fe cristiana. Lo siento si alguno se enoja porque lo sigue. A ver, sorry, si se enojan, déjenme de seguir y listo. Pero bueno, tranqui, a los que realmente por ahí no lo sabían, mi consejo es que no lo sigan porque pueden ser confundidos, sobre todo en los dogmas y en las doctrinas que tenemos como cristianos, como creyentes en Jesucristo. Bueno, que sea hasta la próxima.